La entrevista. Hemos contactado al doctor José Roberto Acosta de Justicia Tributaria para hacer ese análisis económico, macroeconómico sobre el comportamiento de las cifras y las acciones que se han adelantado en los meses del gobierno del cambio, un año ya, para que la macroeconomía se mantenga en medio de una turbulencia internacional que nunca hay que dejar de lado o desconocer. La turbulencia internacional es fuerte en este momento, el tema de la economía mundial. ¿Qué podemos hablar acerca del dólar, el fortalecimiento de nuestro peso en las últimas semanas frente al dólar? Pues, Carlos Fernando, importantísimo porque el dólar es el primer síntoma de salud o de apetito de riesgo por una economía. Y después del difícil momento que sufrió el país, arrancando el gobierno hacia el mes de octubre, donde superamos los 5.000 pesos, ya se han venido dando señales concretas, realizaciones materiales en términos económicos, como fue la reforma tributaria, el respeto de independencia Banco de la República, y un dato fundamental de la semana pasada, la presentación del presupuesto, el primer presupuesto de este gobierno del cambio, respetuoso de la regla fiscal, que induce a los inversionistas a elementos de confianza para poner sus posiciones en la economía colombiana y apostarle a la moneda colombiana, mostrando la principal revalorización a nivel global de una moneda entre todos los países del mundo frente al dólar. Así que es una gran noticia y es una cifra indiscutible, una realidad totalmente concreta e irrefutable. Teniendo en cuenta eso que usted nos cuenta, ¿cuál viene siendo el panorama de Colombia frente a este descenso del dólar a nivel internacional? Bueno, como mencionaba, es uno de los primeros síntomas, pero que reflejan unos elementos mucho más articulados con el ciudadano de a pie. Un dólar a la baja va a favorecer la inflación, que ya ha mostrado meses de descenso después de haber superado el 13%. La tendencia es bajista en precios, especialmente en alimentos, y los precios al productor o al por mayor ha presentado ya 2 meses de variación negativa que no se observaban desde hace décadas. Así que esta bajada del dólar también significa reducción en materia de inflación, mejora de capacidad adquisitiva de cada uno de los hogares colombianos, una disminución de la deuda externa, tanto de empresas, de hogares y del gobierno, facilitándole también el manejo fiscal al Ministerio de Hacienda, y una inversión extranjera directa, que es uno de los vectores o responsables de esta caída del dólar, porque llega inversión del exterior para hacer empresa con vocación de permanencia, generación de empleo y multiplicación del bienestar. Todo se refleja también en un primer trimestre donde el fruto o crecimiento de la economía llegó al 3%, superando las expectativas de todos los analistas, y con el maravilloso dato de desempleo que se rompió el 10% abajo, logrando un 8,8%, superando también las expectativas de los analistas. Se observa que la robustez, la solidez de la economía en materia de crecimiento, de bienestar y en generación de puestos de trabajo muestran un primer semestre robusto que nos plantea también un escenario más despejado para esta segunda mitad, y evidenciando que el primer año de gobierno del cambio muestra resultados concretos, numéricos, objetivos y comparables de manera satisfactoria con lo que en un inicio se había presupuestado. Doctora Acosta, cifras que no mienten, cifras que son reales. ¿Qué tanto peso han tenido las acciones del gobierno del cambio en que este panorama económico se mantenga bien en medio de la turbulencia? Un elemento clave es ese énfasis, tanto en el discurso, pero sobre todo en las acciones económicas, del concepto de economía popular. Esa economía solidaria, esa economía comunitaria, generadora de empleo, con grandes efectos multiplicadores sobre el resto de sectores económicos. Esa economía de barrio, esa economía micro, de la pequeña empresa, del emprendimiento familiar,
que genera optimización de los escasos recursos con los que cuenta, generando también una ola beneficiosa para los sectores más grandes, más formales, más reconocidos. Creo que ese énfasis de crédito popular, de empoderamiento de la microempresa, se está reflejando en un dato de desempleo que es histórico. Para las 13 ciudades, el desempleo del 8,84% es el más bajo en este siglo, y el 9,3% de desempleo de junio también es uno de los más bajos en los últimos 10 años. Así que son cifras que evidencian cómo la política fiscal, esa intervención del Estado en la economía, dio un paso acertado con la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, de generar más impuestos, más ingresos recurrentes y menos deuda pública, esa deuda que tanto agobia las finanzas del gobierno como también de los hogares. Entonces, ese enfoque de economía popular y una política fiscal basada en más ingresos tributarios y menos deuda está logrando esa combinación virtuosa que nos arroja hoy dólar a la baja, inflación a la baja, desempleo a la baja y un crecimiento mejor de lo que se esperaba. Pues justamente, señor José Roberto, yo le quería preguntar por eso, por la economía popular, porque sí, muchas de las personas y de los hogares colombianos se mueven a través de esta economía, ¿no? El campesino, por ejemplo, también, en la tienda de barrio, estos proyectos pequeños. ¿Cómo seguir fortaleciendo entonces el tema de la economía popular, que es una apuesta de gobierno muy fuerte y que, como usted bien está diciendo, pues estamos viendo los resultados de fortalecer y además de generar políticas públicas que puedan promover el tema de la economía popular en el país? Es una acción de inclusión, es una acción de reconocimiento a través del crédito popular, de lo que se ha venido articulando en el discurso como alianzas público-populares, donde esa pequeña empresa familiar genera demanda, genera consumo, genera encadenamientos en la cuadra, en el barrio, en la localidad, en la ciudad, en todo el departamento, en la nación completa, no solo desde lo urbano, sino, como tú lo mencionas, también desde lo agropecuario, donde ese pequeño acto económico, al estar involucrado con un reconocimiento del Estado a través del crédito, a través de incentivos hacia la formalización, empieza a generar ese círculo virtuoso que se refleja en cifras, que se refleja en esa estadística fría, pero que tiene detrás un componente de ser humano, de potencia de la vida, de elemento clave de solidaridad y de mancomunidad que se está reflejando en lo económico en términos agregados o globales. Colombia Hoy Radio.